enfermera viajando de urgencia entre Tepic y Mazatlán. Soy Laura, tengo 32 años y soy enfermera. En ese momento, mi vida estaba bastante tranquila. Estaba acostumbrada a las largas jornadas de trabajo, y aunque siempre había tenido el sueño de viajar por el mundo, lo cierto es que me mantenía ocupada con mis turnos. Estaba viviendo en Tepic, trabajando en un hospital local, y mi vida era todo menos aburrida. Pero todo cambió una madrugada de octubre, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era mi hermana, en pánico, diciéndome que mi madre había sufrido un derrame cerebral en Mazatlán. No me lo podía creer, pero no había tiempo para pensar demasiado. Tenía que llegar a Mazatlán lo más rápido posible. Tomé las llaves de mi coche, sin siquiera cambiarme de ropa, y me lancé a la carretera. La madrugada estaba oscura, y por alguna razón sentí un nudo en el estómago mientras conducía. Lo único que quería era llegar pronto, atravesar los 200 kilómetros de autopista entre Tepic y Mazatlán. Elegí la ruta más rápida para evitar el tráfico, sabiendo que la situación de mi madre era grave. El camino estaba desierto, solo los faros del coche iluminaban la carretera vacía. A esa hora, las únicas presencias en la autopista eran las sombras de los árboles y los baches que surgían de la nada. El viento soplaba con fuerza, y aunque me mantenía concentrada en la carretera, no podía dejar de pensar en mi madre, en su voz suave y en sus risas, que ahora me parecían tan lejanas. Todo estaba en juego, y yo sentía que el tiempo se me escapaba. A medida que avanzaba, el camino se hacía más solitario. A esa hora de la madrugada, la sensación de estar completamente sola era abrumadora. El reloj en el coche marcaba casi las 3:00 am, y el sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, junto con el suave rugir del motor. A lo lejos, las luces del coche parecían desaparecer en la neblina que comenzaba a levantarse, y por un instante me sentí completamente aislada. No soy de asustarme fácilmente, pero en ese momento algo no estaba bien. Algo en el ambiente me ponía nerviosa, como si el aire estuviera cargado de algo extraño, algo que no podía identificar. Pasaron unos minutos y vi a lo lejos una señal de tráfico que indicaba un retén. Pensé que podría ser algo rutinario, pero algo me hizo frenar con más cautela. Cuando me acerqué, pude ver a un grupo de hombres detenidos junto a la carretera, en una especie de barricada improvisada. No llevaban uniformes oficiales, solo ropa normal. Al principio, me sentí aliviada de saber que había alguien en el camino. Por lo menos no estaba completamente sola. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no se sintió en lo más mínimo como un control de seguridad. Los hombres me hicieron detener el coche y se acercaron con una mirada sospechosa. El líder, un tipo alto con barba rala, me pidió mis documentos y las placas del coche. Sin decir palabra, comenzó a tomar fotos de mi INE y de las placas, sin darme explicación alguna. Yo no sabía qué hacer. Intenté mantener la calma, pero el ambiente estaba tenso, como si estuviera siendo evaluada por ellos, como si estuvieran esperando algo de mí. ¿A dónde vas tan tarde, señorita?, me preguntó uno de ellos con voz rasposa. No entendí muy bien por qué tanta desconfianza, pero respondí rápidamente que me dirigía a Mazatlán por motivos familiares urgentes. Finalmente, después de unos minutos que me parecieron una eternidad, me dejaron ir, pero algo en sus miradas seguía sin encajar. Esa sensación de incomodidad quedó flotando en el aire mientras retomaba el camino. Con el corazón aún acelerado, seguí conduciendo, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de suceder. La carretera seguía siendo solitaria, pero en mi mente rondaba la imagen de esos hombres extraños. Mi respiración no se calmaba, y algo en el aire se sentía pesado. Me forcé a concentrarme en el camino, mirando las luces lejanas de la autopista, buscando algo familiar que me trajera un poco de paz. Estaba tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera noté el coche gris que comenzó a seguirme.
No fue hasta unos minutos después que me di cuenta. Al principio pensé que era solo otro conductor viajando a la misma velocidad que yo, pero algo no estaba bien. El coche venía demasiado cerca, como si me estuviera siguiendo. No tenía luces, lo que era raro a esa hora, cuando la visibilidad ya era baja. Aceleré un poco, esperando que me adelantara, pero no lo hizo. Mantuvo su distancia, siempre justo detrás de mí, sin apartarse. Mi ansiedad comenzó a subir y un mal presagio se apoderó de mí. Traté de ignorarlo, pero la sensación de que alguien me observaba se hacía más intensa. Miré por el retrovisor y pude ver las luces tenues del coche gris acercándose con calma, pero de forma inquietante. No había duda. Me seguían. Por más que acelerara, ellos mantenían la misma distancia, casi como si estuvieran controlando el ritmo del viaje. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, buscando explicaciones. ¿Era solo una coincidencia o había algo más? La carretera estaba vacía, y aunque tenía el teléfono en la mano, no quería llamar la atención ni distraerme demasiado. Aumenté la velocidad una vez más, esperando perderlos, pero nada cambió. El coche gris seguía ahí, a mi sombra. La adrenalina recorría mi cuerpo, y algo me decía que esa situación iba mucho más allá de un simple coche que me seguía. El miedo se apoderó de mí de forma palpable. Cada vez que miraba por el retrovisor, el coche gris estaba ahí, siempre detrás de mí, siempre en la misma posición, sin ningún intento de adelantarme o cambiar de carril. Cada vez que aceleraba, sentía esa presión creciente, como si hubiera algo más en la carretera que no podía ver, algo que estaba esperando que cometiera un error. La tensión en mis hombros era insoportable y el sudor comenzaba a recorrer mi espalda. Miré mi teléfono, pero no tenía señal. Estaba completamente sola, sin poder contactar a nadie. Pensé en parar en la siguiente gasolinera, pero la sensación de que si lo hacía me encontraría cara a cara con algo que no quería ver, me hizo decidir lo contrario. Lo que menos quería era darles la oportunidad de acercarse aún más. Algo me decía que si me detenía, las consecuencias serían mucho peores. Mi madre... No podía dejar que todo eso me detuviera, pero cada vez me sentía más atrapada en un laberinto de paranoia. A unos 10 kilómetros de un pueblo que recordaba, vi finalmente una pequeña luz en la distancia. Estaba ansiosa, pero algo en mi mente me decía que al menos si llegaba allí podría encontrar algo de ayuda. Intenté acelerar aún más, pero cuando miré el retrovisor, el coche gris ya no estaba. Por un breve segundo, un alivio fugaz me hizo respirar, pero enseguida noté que algo aún no cuadraba. Mi cuerpo seguía tenso, mis manos apretaban el volante con tal fuerza que sentía mis dedos entumecidos. Pasaron unos minutos, y cuando por fin llegué al pueblo, me detuve frente a una tienda de conveniencia. Me bajé del coche, mirando a mi alrededor como si esperara que algo o alguien apareciera de las sombras. No había ni un alma a la vista. Mientras trataba de calmarme, un hombre salió de la tienda. Era un joven alto, con una chaqueta que parecía vieja y desgastada, pero lo que me sorprendió fue su mirada. Nos cruzamos por un segundo y él me hizo un gesto extraño, como si me reconociera. No dijo nada, pero al instante sentí una presión en el pecho. Algo me decía que ese no era un encuentro casual. Me quedé parada allí, mirando al hombre que acababa de salir de la tienda. Algo en su actitud me inquietaba profundamente, como si estuviera esperando que yo reaccionara de una manera específica. No era una sensación común, era como si algo en mi interior me dijera que no debía confiar en nadie, que incluso una mirada podría ser una señal de peligro. El tipo no parecía estar haciendo nada extraño, pero la manera en que me observaba, como si me estuviera estudiando, no me dejó tranquila. Decidí entrar rápidamente al local, buscando un poco de consuelo en medio de la paranoia que me había invadido. Cuando pasé por la puerta, la campanita sonó.
pero no vi a nadie más en el interior. Era como si todo estuviera demasiado quieto, demasiado callado. Fui directamente al mostrador, intentando mostrar la mayor calma posible, mientras el dueño de la tienda me miraba con una sonrisa que no me convenció en absoluto. ¿Necesitas algo, señorita?, me preguntó el hombre detrás del mostrador. Su voz era grave, como si ya estuviera acostumbrado a ver a gente perdida, y tenía un aire extraño, como si estuviera observando demasiado sin que se notara. «Solo quiero un poco de agua», respondí rápidamente, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Mientras él buscaba la botella en la nevera, mis ojos vagaron por la tienda. En las paredes había fotos viejas de la ciudad, algunas tan antiguas que parecía que se estaban desintegrando. Cuando tomé la botella de agua, pagué en silencio, y cuando volví a salir, el hombre me miró fijamente por un largo segundo. Esa mirada me heló por dentro, como si estuviera viendo más de lo que debía ver. Aceleré para salir del pueblo, convencida de que el extraño no era la única amenaza en esa área, pero justo cuando me subí al coche y encendí el motor, sentí una presencia detrás de mí y por el espejo vi las luces del coche gris nuevamente, esta vez mucho más cerca. Mi corazón dio un brinco al ver las luces del coche gris reflejándose en el espejo retrovisor. En ese momento no podía ser una coincidencia. No podía serlo. Ese coche estaba ahí, esperando a que saliera del pueblo. El pánico se apoderó de mí con más fuerza que antes, y mi mente comenzó a correr a toda velocidad, buscando una salida. Aceleré de nuevo, esta vez sin mirar atrás, sin pensarlo. El coche gris me seguía de cerca, demasiado cerca. Podía sentir el peso de su presencia, como si me estuvieran empujando. Cada kilómetro que recorría, mi respiración se volvía más agitada, mi cuerpo más tenso. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? A lo lejos vi una curva cerrada y en un impulso tomé el volante con firmeza, girando bruscamente. Pensé que podía perderlos, pero al dar la vuelta, el coche gris ya estaba ahí, justo detrás de mí, como si hubiera sabido exactamente lo que iba a hacer. En ese momento me di cuenta de que no tenía opción. Estaba atrapada y mi mente comenzó a buscar desesperadamente una manera de salir de esta pesadilla. La carretera parecía interminable y a esa altura ya no podía pensar con claridad. Los hombres del retén, el hombre extraño en la tienda, el coche gris, todo parecía estar conectado de alguna manera. Sentí que el miedo se apoderaba de mi cuerpo, como si una mano invisible estuviera apretándome el pecho. Al llegar a una zona más despejada, recordé que había una estación de policía a unos 20 kilómetros más adelante. No podía seguir más. Mi única esperanza era llegar allí y pedir ayuda. Sin pensarlo, tomé la decisión más impulsiva que he tomado en mi vida. Me desvié por un camino de tierra que se veía abandonado, un atajo que sabía que me podría sacar de la carretera principal. El coche gris siguió mis movimientos, pero al entrar en el camino de tierra, el terreno se volvió más irregular y difícil. En un giro inesperado, mi coche se atascó en un bache, y por un segundo, el coche gris se detuvo. El coche gris se detuvo justo detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía desde el otro lado del mundo. Intenté encender el motor nuevamente, pero no pude. Estaba atrapada. La sensación de claustrofobia me invadió. Sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo, pero no podía hacer nada más que mirar el retrovisor, viendo cómo el coche gris permanecía inmóvil, como una sombra acechante. De repente, las luces del coche se apagaron. Un silencio absoluto lo rodeó todo. Solo el sonido de mi respiración quebrada se escuchaba dentro del coche. No entendía por qué se habían detenido ni por qué no me estaban alcanzando. Era como si estuvieran esperando algo. Unos segundos después, sin previo aviso, vi una figura moverse hacia mi coche desde la oscuridad. Era un hombre alto, delgado, con una chaqueta negra que parecía fusionarse con la oscuridad a su alrededor. No pude ver su rostro con claridad,
pero su presencia era inconfundible. Mi cuerpo temblaba de miedo. No podía quedarme allí. Sin pensarlo, bajé la ventanilla y, con voz quebrada, grité por ayuda. El hombre se detuvo en seco. No dijo ni una palabra. La figura que tenía frente a mí parecía más un espectro que una persona real. Después de lo que me pareció una eternidad, empezó a caminar lentamente hacia mí con movimientos extraños, como si su cuerpo no estuviera completamente coordinado. Cada paso que daba retumbaba en el aire y sentí que mi estómago se hundía cada vez más. Al acercarse, por fin pude ver su rostro. No tenía ojos. No era que estuvieran cerrados, es que no había ojos, solo dos cavidades vacías. Su piel era pálida, casi gris, y su boca se abría en una sonrisa torcida, grotesca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por instinto aceleré el coche a toda velocidad, rompiendo el bache que me había detenido. Lo único que pude hacer fue mirar hacia adelante, sin atreverme a mirar atrás. Aceleré tanto como pude, dejando atrás el camino de tierra, pero la sensación de estar siendo observada no se desvanecía. Mi mente corría desbocada. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué todo en ese maldito viaje se había convertido en una pesadilla? El coche gris ya no me seguía, pero el miedo seguía calando en mi piel. Aceleré hasta que finalmente vi las luces de la estación de policía. Mi cuerpo estaba en un estado de shock, pero cuando llegué allí no vi a nadie. La estación estaba desierta, las puertas cerradas, y no había ni una sola luz encendida. El lugar parecía abandonado. ¿Cómo podía ser esto posible? Miré a mi alrededor, tratando de hallar alguna señal de vida, alguna respuesta que explicara todo lo que había pasado esa noche, pero nada. No había nadie. Decidí dar media vuelta y regresar a la carretera principal. No importaba lo que tuviera que hacer, necesitaba llegar a Mazatlán, necesitaba ver a mi madre. No podía quedarme ahí, no podía detenerme. De vuelta en la carretera, por fin me sentí un poco más tranquila, aunque todavía tensa, incapaz de confiar en lo que acababa de vivir. A medida que avanzaba, vi las luces del pueblo a lo lejos. Lo había logrado. La madrugada había terminado y yo había sobrevivido. Finalmente, cuando llegué a Mazatlán, me encontré con mi hermana y con mi madre, que estaba estable, aunque aún en riesgo. Pero esa experiencia, esa extraña sensación de estar perseguida por algo que no podía entender, nunca me abandonó. No hablaba de ello con nadie, pero siempre que viajaba por esa misma carretera, sentía esa misma inquietud. Y en las noches más oscuras, aún me pregunto si aquello fue un mal sueño, o si realmente algo o alguien estaba esperando a que me detuviera para siempre. Estudiantes en viaje de fin de semana a Real de 14. Siempre he pensado que las cosas más extrañas no pasan en las películas, sino en esos momentos que uno menos espera, cuando todo parece normal. Me llamo Mariana, y esto pasó hace como año y medio. Cuando tenía 22, estaba estudiando diseño gráfico en San Luis Potosí, y ese fin de semana, mi mejor amiga Sofía y yo decidimos escaparnos un par de días a Real de 14. Nunca habíamos ido, pero siempre nos llamaba la atención ese aire místico que todos decían que tenía el pueblo. Salimos un sábado por la mañana con el coche de su papá, mochilas ligeras y una playlist de rock alternativo que preparamos solo para el viaje. Todo estaba fluyendo, el cielo despejado, la carretera tranquila y esa sensación de libertad que solo se siente cuando estás por vivir una aventura. Después de unas 2 horas de camino, paramos en una gasolinera para cargar combustible y comprar algo de tomar. Era una de esas estaciones pequeñas, al lado de una tiendita con techo de lámina oxidada y una palmera seca medio muerta al frente. Mientras Sofía pagaba el combustible, yo fui a comprar unos Gatorades. Fue ahí cuando se nos acercó una pareja. El hombre tendría unos 50 y tantos, con un sombrero vaquero tan viejo
que ya se había descolorido en los bordes. La mujer tenía el cabello recogido en una trenza gruesa y unos ojos verdes rarísimos, casi amarillos. Se notaban tranquilos, sonrientes, hasta simpáticos. Nos preguntaron si íbamos rumbo a Real de 14, y cuando dijimos que sí, nos pidieron si podíamos darles un aventón solo unos kilómetros más adelante, porque según ellos, su camioneta se había quedado sin batería. Yo dudé un poco, pero Sofía, que siempre ha sido más confiada, aceptó antes de que pudiera decir nada. Los subimos al asiento de atrás, y al principio todo seguía tranquilo. El señor se presentó como Tomás, y la mujer se llamaba Clara. Hablaban pausado, con un acento norteño marcado, de esos que hacen que todo suene medio cantado. Nos contaron que vivían cerquita de ahí, en un rancho familiar, y que solo necesitaban llegar para buscar algo y luego regresar con la batería para su camioneta. Parecían buena onda. Clara incluso nos ofreció una bolsita con obleas de leche que, según dijo, hacía su sobrina. Yo agarré una por educación, pero no la probé. No sé, algo en su sonrisa me pareció raro, como si estuviera demasiado fija. A los 15 minutos, Tomás nos pidió que tomáramos un desvío por una brecha de terracería. Dijo que el rancho estaba a la vuelta, pero apenas metimos el coche por ese camino, el ambiente cambió por completo. No había señal en el celular desde que salimos del tramo principal, pero aún así traté de abrir WhatsApp y mandé nuestra ubicación a Laura, una amiga que vive en Matehuala. No le dije nada raro, solo escribí: vamos camino a un rancho, recogiendo algo con una pareja que pidió aventón, por si acaso. Lo dejé así. Sofía me miró como diciendo: ¿qué haces? Y solo le susurré que tenía una corazonada. El camino se volvió más angosto, lleno de piedras grandes y ramas secas que rozaban el coche. A los lados solo se veían montes pelones y arbustos retorcidos como si estuvieran quemados por dentro. Empezaba a caer el sol, pero todavía había suficiente luz para ver que, allá a lo lejos, se alzaba una construcción vieja, como una hacienda abandonada. Tomás dijo: ahí es, con una voz tan grave que me hizo agarrar el celular con más fuerza. Cuando llegamos frente a la entrada del rancho, Sofía me lanzó una mirada como diciendo: esto no se ve bien. Y honestamente, yo ya tenía el estómago revuelto. El portón estaba entreabierto, oxidado, y colgaba de un solo lado como si alguien lo hubiera forzado. Clara le pidió a Sofía que se detuviera un momento. Dijo que tenía que ir a ver si el perro seguía amarrado. Fue raro, porque no se oía ningún perro. De hecho, no se oía nada. Ni pájaros, ni insectos, ni el viento. Un silencio espeso, raro. Yo me quedé mirando los árboles secos que rodeaban la propiedad, todos inclinados hacia la misma dirección, como si algo los hubiera empujado a rendirse. Tomás bajó del coche también, sin decir palabra, y se adentró en el rancho. Clara se quedó mirándonos desde afuera, inmóvil, con las manos juntas al frente, como si estuviera rezando en silencio. Pasaron unos 5 minutos, y ni rastro de Tomás. Yo le dije a Sofía que teníamos que irnos, que esto no me gustaba nada. Ella asintió, ya pálida, y justo cuando iba a poner el coche en reversa, Clara golpeó con fuerza el vidrio de su lado. El sonido fue seco, fuerte, como si hubiera usado un objeto en vez de la mano. «Esperen tantito, ya casi viene», dijo, pero su tono había cambiado. Ya no sonaba amable, sonaba plano, como si estuviera repitiendo algo memorizado. Yo le grité que lo sentíamos, que teníamos prisa, y empecé a buscar cualquier rastro de señal en el celular, aunque fuera una rayita. Nada, absolutamente nada. El cielo, que antes estaba despejado, comenzó a cubrirse con unas nubes grisáceas que parecían moverse demasiado rápido. Algo no estaba bien ahí. Lo sabíamos, pero sentíamos que si hacíamos un movimiento equivocado, algo muy malo iba a pasar. De repente,
Vimos a silueta de Tomás saliendo del interior del rancho. Caminaba despacio, pero no venía solo. Traía algo envuelto en una manta grande, sostenido con ambas manos. No podíamos ver qué era, pero la forma no parecía de una herramienta ni nada mecánico. Clara sonrió apenas lo vio y murmuró algo que no alcanzamos a entender, algo entre dientes, como si estuviera hablando consigo misma. Yo le rogué a Sofía con los ojos que arrancara, y ella lo hizo. Puso el coche en reversa tan rápido que una de las llantas traseras se metió en un bache y casi nos volcamos. Tomás comenzó a caminar más rápido hacia nosotros, aún con el bulto en brazos. Su cara, ya cerca, no parecía humana. Había algo fuera de lugar en sus facciones. Su piel se veía tensa, como estirada, y sus ojos estaban completamente negros, sin brillo, como si no reflejaran la luz. Clara gritó algo, un sonido agudo que no parecía una palabra, más bien como un chillido largo que me heló la sangre. En ese momento, todas las aves que no habíamos visto hasta entonces salieron volando de entre los árboles como si algo las hubiera espantado de golpe. Era una nube de plumas negras en el aire. Sofía logró sacar el coche del bache y aceleró sin mirar atrás. No sé cómo, pero logramos regresar al camino de terracería. Los espejos retrovisores solo mostraban polvo, y por un momento creímos que lo habíamos logrado. Hasta que, a unos 100 metros, encontramos una figura parada en medio del camino. Era Clara, otra vez, sin haber tenido tiempo de llegar hasta ahí. Estaba exactamente igual, con las manos juntas al frente, con esa misma expresión neutral. Yo no podía respirar. No entendía cómo era posible, y lo peor es que no parecía sorprendida de vernos. Sofía no se detuvo. Aceleró con todo, directo hacia Clara, porque no había otra opción. A los lados del camino solo había monte espeso y piedras enormes. Yo grité, diciéndole que frenara, pero Clara no se movió. Cuando estábamos a unos metros de ella, simplemente desapareció, así, de la nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. No hubo impacto, ni sonido, ni nada, y eso fue 1000 veces peor. El coche vibró con fuerza, y por un momento, el camino delante de nosotras pareció curvarse, como si el horizonte se doblara sobre sí mismo. Todo a nuestro alrededor quedó en un silencio absoluto, pero era un silencio espeso, como si estuviera vivo. Miré por la ventana y juro que vi, entre los árboles, una fila de personas paradas. Llevaban ropa vieja, desgastada. Sus rostros eran borrosos, como si no tuvieran rasgos definidos, y todas tenían las manos levantadas, como si nos estuvieran señalando. Seguimos conduciendo sin parar, no sé por cuánto tiempo. El cielo ya estaba oscuro, pero no era la oscuridad normal. No había estrellas, ni luna, ni nada. Era como si alguien hubiera apagado el cielo entero. La brecha parecía no terminar nunca, y empezamos a notar que todo se repetía. Las mismas piedras, el mismo árbol seco con ramas partidas, el mismo bache a la derecha, como si estuviéramos atrapadas en un bucle. Entonces, el coche se apagó de golpe, así, sin más. No hizo ningún ruido extraño, no se calentó, simplemente murió. Intentamos arrancarlo, pero no respondió. Los celulares seguían sin señal, y entonces, desde algún punto en la oscuridad, escuchamos pasos, lentos, pesados, arrastrados. Sofía empezó a llorar. Yo apenas podía respirar. Los pasos se acercaban, y de pronto una figura apareció frente al coche. No era Clara. Era algo más alto, desproporcionado, como si lo hubieran armado con partes de distintos cuerpos. El faro iluminó apenas su contorno, pero sabíamos que nos estaba mirando, firme, silencioso. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, paralizadas. Aquella cosa no se movía, pero tampoco desaparecía. Era como si estuviera esperando a que hiciéramos algo. Sofía me tomó la mano y me susurró que cerrara los ojos, que pensara en cualquier otra cosa, que no lo mirara. Lo hice. Cerré los ojos con fuerza.
como si fuera una niña escondiéndose de un monstruo debajo de la cama. Y de pronto sentí un golpe seco, como si algo hubiera reventado dentro del coche. Sofía gritó. Abrí los ojos pensando que lo teníamos encima, pero estábamos en la carretera otra vez. No sé cómo. El coche estaba encendido, y al frente solo había asfalto. La brecha, el rancho, la criatura, todo había desaparecido. Era como si nos hubieran arrojado de vuelta al mundo real. Nos miramos sin decir palabra y seguimos conduciendo en completo silencio hasta llegar a Real de 14 como si nada. Cuando llegamos al pueblo, era de noche cerrada. Nos estacionamos cerca del primer hotel que vimos y no dijimos ni una palabra más hasta que estuvimos dentro de la habitación. No dormimos. Pasamos la noche sentadas en la cama con la luz encendida, repasando todo una y otra vez, tratando de entender. Revisé el celular. El mensaje que le mandé a Laura nunca se envió, pero había uno suyo, enviado a las 5:17 p.m., que decía: ¿Dónde estás? Me llegó una ubicación, pero está en blanco. Hasta hoy no entendemos qué fue lo que pasó, ni quiénes eran esas personas. A veces, Sofía me dice que sueña con la figura que vimos en el camino. Y yo, cada vez que paso cerca de una gasolinera, reviso 2 veces antes de bajarme del coche, porque tengo la sensación de que en algún lugar ellos siguen esperando.